Buenas tardes, licenciados. Nosotros somos el equipo número uno y le expondremos sobre el impuesto a la ganancia. Nuestro equipo está conformado por Mila del Carmen Campo Granado, Cristian Clemente Ventura, Ángela Guadalupe Hernández, Brian Steven Hernández Urquía, Héctor Daniel López Córdoba, Silvia Lisbeth Martínez Linares, Erika Alexander Ramírez Pérez, Maybelline Brenda Torres Martínez y mi persona Alessandro Antonio Ulloa Martínez. El impuesto diferido, según la NIC 12, es el importe del impuesto sobre las ganancias a pagar o recuperar en periodos futuros, que surge de diferencias temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos en los estados financieros y su base fiscal. Por impuesto diferido se pueden crear dos tipos: pasivo por impuesto diferido, activo por impuesto diferido. El pasivo por impuesto diferido es lo que se pagará en el futuro. El activo por impuesto diferido son los impuestos que se recuperarán en el futuro. Es decir, un activo por impuesto diferido es un recurso que la entidad manejará más adelante para poder deducir su pago de renta, mientras que el pasivo por impuesto diferido pues será una obligación que tendrá la entidad para el pago del impuesto sobre la renta, que aumentará pues dicho valor. El impuesto diferido se entiende de forma implícita como el efecto fiscal futuro derivado de diferencias entre la utilidad contable y la renta imponible, debido a tratamientos distintos en la normativa tributaria. El impuesto diferido es un concepto eminentemente contable regulado por la NIC 12, algo mencionado anteriormente, que busca reflejar el impacto futuro de las diferencias entre la contabilidad y la fiscalidad. En el país, aunque no está desarrollado de una forma expresa en la ley, su aplicación es necesaria cuando las empresas preparan estados financieros bajo NIF, que es pues prácticamente la obligación que todas las empresas deben de tener, y así generando una conciliación entre la utilidad contable y la utilidad fiscal. Dentro de las características del impuesto a las ganancias, según la NIC 12, se puede mencionar que se basa en diferencias temporarias, es decir, surgen entre el valor en libros y la base fiscal de activos y pasivos. Esto pues prácticamente se puede mencionar un ejemplo, así a grosso modo, el cálculo de la depreciación del mobiliario de equipo, que base tributaria según tablas del artículo 30 de la ley del impuesto sobre la renta, pues nos menciona que la depreciación será en 2 años, mientras que financieramente uno puede pues establecer la vida útil que considere. Por ejemplo, lo mencionado anteriormente en clases, se puede decir el doble de la base tributaria, es decir, en este caso 4 años. El reconocimiento obligatorio, que toda entidad que aplica NIF debe reconocer activos y pasivos por impuesto diferido a base de ciertas excepciones. Enfoque en balance, es decir, métodos del pasivo, se analizan desde los activos y pasivos, no solo desde ingresos y gastos. Proyección a futuro refleja efectos fiscales que se pagarán o recuperarán en periodos futuros. Clasificaciones en activos y pasivos. En clasificación en activo y pasivo, que puede ser lo que mencionaba anteriormente, activos son los beneficios fiscales futuros y los pasivos son obligaciones fiscales futuras. También depende de tasas fiscales futuras, puede decir que se calcula con la tasa del impuesto que se espera aplicar cuando se reviertan las diferencias. Es decir, por poner un ejemplo nuevamente, en el año 1 que se empezará a aplicar el impuesto diferido por valor de ingresos superando los 150,000, sería un 30%, pero si en el segundo año los ingresos no superan dicha cantidad, pues sería en base a una tasa del 25% el cálculo de la renta. Y afecta a resultados y patrimonios, es decir, puede impactar en el estado de resultados o en el otro, en el estado de resultado integral. Situaciones que generan un impuesto diferido, las diferencias en depreciaciones en base financiera y base tributaria, diferencias tasas de depreciación y métodos diferentes de depreciación. Deterioro de activos, que pues el deterioro de activos nosotros lo podemos encontrar o lo podemos señalar en el artículo 29A de la ley del impuesto sobre la renta, donde nos estipula que pues el deterioro no es un gasto deducible, pero ese monto pues se podrá recuperar en el tiempo, ya que se tratará como un activo, pero eso ya lo veremos más adelante. Pero por poner un caso, puede ser deterioro de inventarios o activos fijos. Y un tercer caso, pues ingresos cobrados por anticipado, alquileres cobrados por anticipado y servicios no prestados aún.
El impuesto a la ganancia, según la NIF sección 29, el objetivo de la norma es que la entidad reconozca las consecuencias fiscales actuales y futuras de las transacciones registradas en sus estados financieros mediante la contabilización del impuesto, es decir, del impuesto corriente, es decir, el del periodo, y el impuesto diferido. La base fiscal, pues podemos decir que la base fiscal de un activo es el monto que podrá deducirse fiscalmente al recuperar el valor en libros, y la de un pasivo es su importe en libros menos las deducciones fiscales futuras. Las diferencias entre la base fiscal y el importe en libros generan diferencias temporarias que pueden originar impuestos diferidos. También es de mencionar que existen diferentes tipos de diferencias, las temporarias, las temporales y las permanentes, pero nosotros estaremos trabajando con las temporarias. La NIC 12, el objetivo de esta norma establecer el tratamiento contable del impuesto a las ganancias, considerando las consecuencias fiscales actuales y futuras derivadas de los activos y pasivos y transacciones reconocidas en los estados financieros. La base fiscal, eh, la base fiscal de un activo es el monto que podrá deducirse fiscalmente en el futuro al recuperar su valor en libros mientras que la base fiscal de un pasivo corresponde al soporte en libros menos de las deducciones fiscales futuras. Algunas partidas pueden tener base fiscal aunque no estén registradas en los estados financieros, generando diferencias temporarias. La NSF 20, el objetivo es que establecer los criterios y lineamientos para el reconocimiento, medición, contabilización y presentación del impuesto sobre la renta en los estados financieros, permitiendo reflejar correctamente el gasto por impuesto y las diferencias que pueden surgir entre la utilidad contable y la utilidad determinada según las disposiciones fiscales. La base fiscal, pues, corresponde al valor determinado conforme a las leyes tributarias que sirven como referencia para calcular el impuesto sobre la renta y se relaciona con la utilidad gravable establecida por la normativa fiscal, la cual puede diferir de la utilidad contable debido a las diferentes reglas aplicadas para el reconocimiento de ingresos y gastos. Elementos del impuesto a la ganancia. Según la NIC 12, párrafo 5, el impuesto a la ganancia comprende el impuesto corriente, es decir, la cantidad a pagar, recuperar por las ganancias o pérdidas fiscales del periodo, y el impuesto diferido, las cantidades de impuesto a pagar o recuperar en periodos futuros debido a diferencias temporarias y compensación de pérdidas o créditos no utilizados. Esto es por parte de la presentación y ahora iríamos con unos ejemplos. Pues el primer ejemplo que nosotros veremos será con el caso de mobiliario y equipo. Eh, el monto pues de adquisición serán $7,000 para poner el ejemplo. La base financiera, es decir, la vida útil con la que la entidad estará manejando es 4 años. La base tributaria será 2 años, según ya lo mencionaba el artículo 30 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, donde nos menciona las tablas. La cuota de la depreciación anual en base financiera, pues esta se calcula dividiendo el costo de adquisición entre la vida útil, que en este caso serían los 7,000 años, los $7,000 entre los 4 años. La cuota de la apreciación anual mediante la base tributaria será los $7,000 de adquisición entre los 2 años. Los ingresos pues nos sirve ya para más adelante poder hacer el estado de resultado y poder calcular el impuesto sobre la renta. Y ya nos sirve de parámetro para saber si calcularemos en base a la tasa del 25 o 30% valor contable, que con esto empezaremos el estado de resultado y el deterioro, que en este caso pues la entidad tiene como política un 10% de deterioro anual. El primer paso pues prácticamente es calcular las diferencias temporarias, que en este caso pues al ser 4 años la base financiera es restar los $7,000 menos el monto de la depreciación, que en este caso sería durante 4 años, en los 7,000 menos 1,750 en el valor en saldo en libros en el primer año sería 5,250, en el segundo año sería 3,500, en el tercer año 1,750 y ya en el cuarto año
depreciándose completamente y dejando de tener valor en los libros contables. Mientras que en la base tributaria ya serían en el primer año depreciar 3.500, quedando solo 3.500 de igual manera en libros, el saldo en libros. El segundo año de depreciación igual sería por 3.500 y el segundo año quedando completamente depreciado. Ahora seguiremos con las diferencias temporarias. Con las diferencias temporarias, pues nosotros lo que hacemos es restar el valor en saldo en libros de la base financiera menos la base tributaria. Serían 5.250 menos 3.500, serían 1.750. En el segundo año serían 3.500 de diferencia y en el tercer año otra vez 1.750. Es importante mencionar que si la base financiera y la base tributaria son el mismo monto, pues no genera ningún activo ni pasivo por impuesto diferido, como se puede ver el caso en el año 4 que ya están totalmente depreciados. Mientras que si la base financiera es mayor a la base tributaria, pues ya genera un pasivo por impuesto diferido. De ser lo contrario, genera un activo por impuesto diferido. De esta manera, pues nosotros que podemos ver que en el primer año se ha generado un pasivo por impuesto diferido. En el segundo año un activo por impuesto diferido, de igual manera en el tercer año. Esto pues es prácticamente el valor del pasivo por impuesto diferido. ¿Cómo lo calculamos? Esto se calcula y teniendo de base los ingresos. Para poder utilizar la tasa del 25-30% es importante reconocer. La diferencia la calculamos según esta tasa y en este caso serían 437.50 de pasivo por impuesto diferido. En el segundo año, pues como es un activo por impuesto diferido, igual se calcula por el 25% y el tercer año de igual forma. Tenemos de igual manera los reconocimientos contables. En este caso, pues se reconoce en la primera partida un gasto por impuesto diferido contra un pasivo por impuesto diferido, que serían sobre los 437.50. En el registro, en el segundo reconocimiento, pues es en activo por impuesto diferido contra un ingreso por impuesto diferido, que este pues es la suma de los 875 más los 437.50. Y como tercer punto o tercer reconocimiento está el reconocimiento del deterioro del activo, que en este caso sería el gasto del deterioro contra el deterioro acumulado, que sería el 10% de los $7.000, serían $700. Ya teniendo pues estos reconocimientos, iríamos en un principio a elaborar o calcular el impuesto sobre la renta del periodo. En este caso, empezaríamos con el valor contable de los $200.000, más el deterioro. ¿Por qué más el deterioro? Porque según lo mencionado anteriormente, con base al artículo 29A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el deterioro es un gasto no deducible, es decir, esto nosotros lo tenemos que sumar para el cálculo del impuesto sobre la renta. Entonces sería $200.000 más 700 serían 200.700. La reserva legal, suponiendo que sea una SADCB y que aún no llega a su quinta parte de reserva legal, sería el 7%, pues 200.700 por el 7%, $14.049. Esto pues prácticamente hacemos la resta y nos da una utilidad antes de impuestos sobre la renta de 186.651. Y ocupando la tasa del 25% por el valor de los ingresos, sería un impuesto sobre la renta de $46.000, dando una utilidad del ejercicio de 139.986.25. Pero es importante mencionar que no termina aquí el ejercicio, sino que como lo mencionado en la presentación, es necesario realizar una conciliación fiscal del impuesto sobre la renta. Dicha conciliación, pues empezaremos con el impuesto sobre la renta que nosotros hemos calculado en el estado de resultado.
restaremos el activo por impuesto diferido, que de esta forma sería lo que hemos reconocido más el porcentaje del 25% de los $700 por valor del deterioro, que sería 1.487.50, y a esto estaríamos restando 437.50 de pasivo por impuesto diferido. Es decir, ahora el impuesto sobre la renta corriente por pagar sería 45.612.75. En este caso, pues se tendrá que corregir el estado de resultado y ya afectaría y quedaría de la siguiente manera. Sería los $200.000 el deterioro, y ahora el impuesto sobre la renta ya no son 46.662.75, sino que ahora serían 45.612.75, y ese sería el cambio que habría. Un segundo caso, pues prácticamente esta vez lo haríamos con un vehículo, que como aquí ya no sería caso mobiliario y equipo, sino que sería el caso de vehículo, y ya sería $25.000 el valor de adquisición, vida útil 8 años según base financiera, la base tributaria sería de 4 años según la tabla de depreciación. Estos serían los valores al dividirlo entre la cantidad de años, los ingresos superando los 160.000, el valor contable, y igual una política del 10% de deterioro anual. Comenzamos nuevamente con con el cálculo de la depreciación. En el primer año pues serían 21.875, en el segundo año serían 18.750, en el tercer año 15.625, cuarto año 12.050, quinto año 9.375, sexto año 6.250, séptimo año 3.125 y el octavo año ya depreciado completamente según la base financiera. En la base tributaria pues estaríamos con 18.750 el primer año, 12.500 en el segundo año, 6.250 el tercer año, y en el año 4 depreciada completamente. Volvemos a sacar las diferencias, en este caso por el valor de los ingresos, pues ya no sería la tasa del 25% para calcular la renta, sino que sería el 30% sobre el valor de las diferencias. Entonces aquí tendríamos los pasivos por impuesto diferido, aquí tendríamos los activos por impuesto diferido, ocupando la misma lógica que si la base financiera es mayor a la base tributaria, pues es un pasivo. Si es al revés, pues es un activo por impuesto diferido. Hacemos los respectivos reconocimientos. Este sería por la sumatoria de todos los pasivos por impuesto diferido. Esto sería por el valor de los activos por impuesto diferido. Y la del deterioro por el valor del 10% del valor de adquisición. De igual manera, pues empezamos calculando la renta, empezamos con el valor contable, los $250.000, más el deterioro por ser un gasto no deducible, la reserva legal, la utilidad antes de impuestos sobre la renta, y ocupando aquí ya no sería 25%, sino que sería 30%, serían 70.447.50. Pero como de igual manera hay que hacer una conciliación fiscal, sería de la siguiente manera. Sería el caso de 70.447.50 que hemos calculado de impuestos sobre la renta. El activo en este caso sería el valor de la partida, que serían estos 9.375 más el 10% más el valor del deterioro,
por su tasa, que en este caso sería 30%. Hacemos el respectivo cálculo y serían 10.125 menos los pasivos por impuesto diferido, que serían 5.625, que aquí se encuentran. Y ya sería una renta por pagar de 65.947.50, es decir, el estado de resultado pues cambiaría el cálculo de la renta y veremos cómo queda. Empezaríamos con los 250.000, el deterioro que son los 2.500 y ya no sería este valor 70.447.50, sino que sería 65.947.50. Es decir, ha aumentado la utilidad del ejercicio y ha disminuido el importe del impuesto sobre la renta. Es importante mencionar que pues lo que es activos